Continuamos con el módulo Cartas Generales. Primeramente vamos a orar, amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito eres, Señor, ante todas las naciones, Señor amado. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos puedas tú guiar para poder, Señor, poder estudiar y comprender más de tu palabra. Te pedimos dirección, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra, Señor, estudiando y meditando, Señor, tu palabra. Te pedimos que cuides y guardes sus familias, sus hogares, Señor. Ayudarlos a perseverar en la fe y continuar adelante, Señor, con esta obra tan maravillosa, Señor. Toda honra, toda gloria sea a ti por siempre, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con la lección número 15. En la carta primera de Juan, ya entrando a la parte 2. Dentro del contenido de la carta vamos a continuar con el punto 4. El nuevo mandamiento, ingreso a la comunión, capítulo 2. Cristo nuestro abogado. En los versículos 1 al 6, ¿no? En el 1-2 nos dice así, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan ofrece palabras de consuelo, pero si alguno peca, tenemos a alguien que habla ante el Padre. Aunque un creyente cometa algún pecado, todavía sigue siendo un hijo de Dios. La comunión entre el Padre y el Hijo o hija es no interrumpida a causa del pecado, pero la relación padre-hijo continúa a menos que el hijo rehúse reconocer su pecado. Nuestro defensor es Jesucristo, a quien Juan describe como el justo. Compárese con Hechos capítulo 3 verso 14. Como pecadores tenemos el mejor ayudador posible, porque éste es justo. Es decir, en su naturaleza humana, Jesús es nuestro hermano. Esto también nos hace saber en Hebreos 2:11. Conoce nuestras debilidades. Habíamos dicho en Hebreos 4:15. Él nos salva en Hebreos 7:25 y es nuestro intercesor. Él es también el Mesías de Dios, el Cristo, el que ha cumplido las demandas de la ley en el lugar nuestro y que ha recibido, por lo tanto, el título del justo. Como abogado sin pecado, Él nos representa ante la corte. Un punto importante también, el nuevo mandamiento. En el versículo 7 al 8 nos dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El paralelo entre el Evangelio de Juan y su primera epístola es irrefutable, ¿no? Especialmente en cuanto a sus comentarios acerca del nuevo mandamiento del amor. Oímos la voz de Jesús decir: os doy nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros, en Juan 13:34. En primer lugar, Juan muestra que lo nuevo procede de lo antiguo, cuando dice que el nuevo mandamiento es en realidad antiguo. En segundo lugar, Juan no puede llamar nuevo a este mandamiento. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto de Sinaí, Dios enseñó al israelita a amar a su prójimo como a sí mismo.
también lo vemos en Levítico 19:18. Entonces, desde el tiempo de Moisés, el pueblo judío ha recitado las siguientes palabras como parte de su credo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos dice Deuteronomio 6:5. Dios mandó al israelita que amase a su prójimo, además de amar a Dios. En cuanto a aplicaciones, pues, en primer lugar, cualquiera que odie a su hermano está en tinieblas, porque se ha separado de la luz del Evangelio. En segundo lugar, está relativamente seguro si se queda donde está, pero no bien comienza a caminar en las tinieblas, tanto literalmente como figurativamente, tropieza a causa de su incapacidad de ver. En Juan 12:35 nos dice así, ¿no? Pues la oscuridad tiene un efecto enceguecedor en los ojos. Cuando los ojos no se utilizan durante largos periodos de tiempo, inevitablemente sobreviene la ceguera. Cuando una persona se encuentra en las tinieblas espirituales, la vida carece de significado y las metas de propósito. No es necesario andar en las tinieblas, ya que la verdadera luz de Dios está al alcance de todos. Esto lo vemos en Juan 1:9. También nos da una advertencia en los versículos 15 al 17, donde nos dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Juan dirige su advertencia a aquella gente que ya ha cambiado su lealtad y que ahora le otorga su atención total a los asuntos del mundo. Les dice que dejen de amar al mundo, que desistan de seguir con sus intereses mundanos. No está hablando acerca de un único incidente, sino de un estilo de vida. Apetitos. Si lo traducimos literalmente, el texto griego dice el deseo de la carne. La versión que utilizamos, sin embargo, traduce el texto como los apetitos del hombre pecador. La palabra deseo es utilizada en forma colectiva y representa apetitos que incluyen el deseo sexual y la codicia. Estos apetitos son malos porque hacen que el hombre desobedezca el mandamiento explícito de Dios. No codiciarás, nos dice en Éxodo 20:17, dentro de los mandamientos, y en Deuteronomio 5:21. Además, estos apetitos originan en la naturaleza del hombre y dan nacimiento al pecado. Esto lo vemos en Santiago 1:15. Pablo redacta una descripción similar de esta naturaleza pecaminosa en Gálatas 5:16 al 17, de la cual dice que es contraria al Espíritu. El anticristo, ¿no? Nos habla en los versículos 18 al 27. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan dice: el anticristo viene. Los lectores han oído la proclamación del Evangelio y saben que Jesús había dicho: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y falsos cristos y falsos profetas aparecerán y harán grandes señales y milagros para engañar aún a los escogidos, si tal cosa fuese posible. Esto lo vemos en Mateo 24:5. La palabra anticristo tiene un significado más amplio que el término falso Cristo. La preposición anti significa no, solo. En lugar de
¿no? Eso quiere decir referirse al 2 Tesalonicenses 2:3 al 4, donde el hombre de iniquidad se coloca a sí mismo en el templo de Dios, proclamándose Dios. También significa contra. Por lo tanto, el anticristo viene en lugar de Cristo y se coloca en posición al mismo. Salieron de entre nosotros. Este texto se enseña la doctrina de la perseverancia. Los incrédulos que negaban la divinidad o humanidad de Jesús nunca habían sido parte de la iglesia porque no pertenecían a Cristo. Su presencia en la iglesia visible fue temporal porque fallaron en su perseverancia. Si hubieran sido miembros de la iglesia invisible, habrían permanecido en el cuerpo de creyentes, como lo hace notar el autor, ¿no? F.F. Bruce. La perseverancia de los santos es una doctrina bíblica, pero no es una doctrina diseñada para hacer que el indiferente caiga en una falsa seguridad. Significa que la perseverancia es una señal esencial de la santidad. En este punto Dios es justicia, ya en los versículos 28 al 29, donde nos dice la palabra de Dios: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. En conclusión, podemos decir que es un conciso comentario, ¿no?, que va directamente al grano. Vergel señala que el justo produce lo justo. Dios, que es justo, produce hijos e hijas que reflejan esta justicia en su vida diaria. Ser justo es el equivalente de ser santo. Presupone cumplir la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos y amarle a Él y al prójimo. En suma, justicia. El justo es un término que quiere decir libre de pecado. Por consiguiente, ¿no?, la oración, todo aquel que hace lo que es justo es nacido de Dios, no describe a aquellos que efectúan alguna buena obra ocasionalmente. Esta oración revela más bien el estilo de vida de la persona que ha nacido de Dios. Los hijos de Dios tratan de hacer lo que es bueno y agradable ante los ojos de ¿no? Desde nuestro punto de vista, la secuencia debiera ser al revés, es decir, todo aquel que es nacido de Dios hace lo que es justo. De esta manera habríamos concluido con esta lección. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Padre amado, gracias te damos nuevamente, Señor, por permitirnos, Señor, aprender cada día más de ti. Padre amado, cada vez que te conocemos más nos damos cuenta que nos falta mucho más aún por conocerte, Señor amado. Padre amado, es hermoso poder compartir y aprender, Señor, más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, nos guíes en sabiduría, Señor, y nos fortalezcas espiritualmente para poder continuar, Señor, alimentándonos de tu santa palabra. Dios amado, te encomendamos así nuestras vidas, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.